Nombre es Sebastián, vamos con la clase número 1 de Introducción a la Física. Bien, como pueden ver en la pizarra, acá tenemos un modelo matemático específico de electricidad y la ley de Ohm, ¿sí? Para aquellos que no conocen, ley de Ohm. ¿Sí? Esto se ve mucho en electricidad, electrónica y, bueno, computación también, informática. Pero lo pongo acá porque está en el material, ¿sí? Unidades 1, conversión de unidades. ¿Sí? Este es el tema que vamos a ver, unidades 1 y conversión de unidades. Bueno, ¿de dónde vienen las unidades? El material empieza así, preguntándose de dónde surgen, de dónde salen las unidades. Bien, un volt, acá está marcado, es 0,2 amperes. Bien, ¿cómo sabemos que esto surge acá? ¿Cómo es que esto es una ley? ¿Cómo es que esto se convierte en una ley, no? Primero, para que esto se convierta en una ley, tuvieron que haber hecho varios experimentos, ¿sí? No es que sale de la nada. Y las leyes aparecen a partir de experimentaciones científicas, ¿sí? No es que salen así como que alguien se levantó un día con ganas de inventar una unidad o magnitud y ya surgen de la nada. Bien, la ley de Ohm surgió a partir de varios experimentos, entre ellas estudiar, digamos, de forma muy específica cómo se llega a esta ley. ¿Sí? Esta constante surge en varios materiales. No se hace en cualquier material, ¿sí? La ley de Ohm estudia, digamos, el flujo de la corriente que es el amperaje, con relación a la corriente que circula por el cable. ¿Sí? Hago una pequeña pausa. Bueno, como les decía, el amperaje surge, es el flujo, la cantidad de electrones que circulan por un cable, por un electrodo, y el volt es la cantidad de voltaje que se le pone o se le manda a dicho cable. Bien, ahora, para poder estudiar eso, se sentaron, estudiaron en un laboratorio, surgieron todas las leyes juntas al mismo tiempo. Se empezaron a estudiar el flujo en los cables y, es lo mismo que pasa la misma cantidad de energía por un cable que por el otro. Y bueno, empezaron así a experimentar un cable de cobre, otro de bronce, otro de zinc, con la inquietud de querer saber cuáles son los cables que conducen electricidad y cuáles son los que no conducen electricidad o por cuáles circula más corriente y por cuáles no circula tanta corriente. Surgió ahí como quien no quiere la cosa más accidente la ley de Ohm. ¿Bien? La ley de Ohm es la resistencia. Ojo, que hay otra ley más que se llama la resistividad. ¿Sí? Que esa sí tiene que ver tiene más relación con el tema del cable. La ley de Ohm es flujo de energía, flujo de electricidad que fluye, relación amperaje y voltaje. ¿Bien? Esa es la ley de Ohm. Y la resistividad es el espesor del cable y el largo del cable y, bueno, el material con el cual está hecho el cable. Todo eso se hace en una fórmula, se calcula, y en función de este cálculo que se hace, se sabe con exactitud cuánto electrones circulan, o cuánta corriente puede pasar por este cable. Y este cable puede ser de cobre, de zinc o de plata, ¿sí? De cualquier otro material. Entonces va a variar, ¿sí? Porque hay materiales que son más conductores que otros y toda la cosa, ¿no? Bueno, después están los semiconductores, etc. No vamos a hacer una clase de electricidad porque no viene al caso, sino que acá lo importante es el modelo. ¿Cómo se estudia la ley de Ohm? Que es un concepto, o la ley de Ohm está dentro de la física, ¿sí? De la electrostática, electrodinámica, cinemática de la electricidad, etc. Está dentro de la física, es una rama de la física, ¿bien? Pero si se dan cuenta, esto es el modelo posta a posta de cómo es la resistencia eléctrica, ¿sí? Por cada 1 volt que vos le metes un cable, por ley universal vas a recibir 0,2 amperes. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, ¿sí? Y así va. 0,10, va de 2 en 2, ¿bien? 2, 4, 6, 8, 10. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, ¿bien? Y como resistencia te va a dar que 1 dividido 0,2, ¿sí? Que eso es 0,5, si no me recuerdo. Tengo que calcular acá. 1 dividido 0,2 te va a dar 5. 5 ohm. Bien, es decir que la ley de Ohm lo que dice es que por cada 1 volt tenés 0,2 en proporción con relación a la cantidad de voltaje que está mandando ese cable y vas a tener 0,5 de resistencia. Ojo, esto es con relación al conductor. Luego de hacer los cálculos de resistividad, exactamente cuánto conduce cada cable, ahí sale como una resistencia natural que surge como ley natural que se da en los fenómenos relacionados con la electricidad. Bien,
No es que yo le puse un foco acá, nada, ¿sí? Esto es, el cable solo, por sí solo, yo enchufo acá, le mando un volt a este cable, pongámosle que es de cobre, ¿sí? Y va a salir acá, va a tener 0,2 amperes de amperaje, va a circular 0,2 por todo el cable, porque los electrones son cargas negativas que se mueven a través de todo el cable. Va a entrar un volt de diferencia de potencial, va a circular 0,2 y va a haber 5 de resistencia, de forma natural, ¿sí? Sin ningún foquito ni nada. Si yo le pongo un foco acá, que ese foco tiene una resistencia de, por ejemplo, 10 ohm, entonces se va a sumar a los 5 que hay ahí. 5 más 10 van a ser 15 ohm, ¿bien? Porque ya el cable por sí solo tiene una resistencia. ¿Por qué? Por la resistividad, ¿bien? Entonces, que es otra ley también acá. Acá también hay otro modelo matemático donde se explica toda la parte de resistividad, ¿bien? Que tiene que ver más que nada con los materiales. Hay un modelo por cada material, le diría, ¿sí? Entonces, la matemática se usa para todo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a llevarlo a la matemática, a la geometría y a lo que estamos estudiando, las unidades. ¿Qué estamos estudiando acá? La relación. ¿Qué me está diciendo este gráfico? La relación proporcional que hay entre el voltaje, esta es mi regla de medida abstracta, está midiendo el voltaje, mi regla por un lado, con relación al amperaje, ¿sí? La relación voltaje-amperaje es igual a la resistencia. Quiere decir que es intrínseca, intrínseca. Surge la ley intrínseca, voltaje sobre ampere, surge como, si yo quiero calcular la resistencia, voltaje sobre ampere, ¿bien? Volt es un francés y ampere es otro francés. Y resistencia es una amiga, que se unió al Partido Comunista y bueno, se empezó a hacer militancia. Nada, chiste. Bueno, resistencia es el nombre que se usa porque se resiste el paso del flujo de los electrones, ¿sí? Era un chiste lo demás. Bueno, la cuestión es que el 0,5, como se lo aclaré, es natural, no es que haya un foco ahí, algo que obstruya la circulación de los electrones, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que estudia este modelo? La relación entre voltaje y amperaje. Y entonces, ¿yo qué voy a entender acá? Que las unidades del voltaje, ¿sí? Que se pone con la letra B, es un símbolo, es un lenguaje, sobre amperaje, es lo que me está diciendo qué es lo que está pasando acá, qué se está relacionando acá. El voltaje sobre el amperaje. Bien, y estas son las unidades de medida. Y acá viene una cuestión muy interesante. ¿Cómo salieron las unidades de medida? ¿De dónde salieron? Bueno, se descubrieron. Se descubrió esto por un lado, se descubrió esto por el otro, y después se descubrió la resistencia por el otro. Son tres relaciones intrínsecas. Hay un gráfico donde se relaciona el amperaje con otra magnitud, que no lo voy a decir ahora porque no quiero marearlos, y el voltaje con otro, que decía voltaje, acá abajo, con otra relación, ¿sí? Con otra magnitud. De ahí también hay otro gráfico, y de esos gráficos que se descubrieron, ahí surgió como consecuencia la tercera ley, que es la tercera ley de la resistencia. Bien, entonces, ¿cómo es que surgen las unidades? Bueno, se descubren las leyes, surgen a partir del descubrimiento de las leyes. La ley de Ohm da origen a nuevas unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Voltaje sobre amperaje. O resistencia por amperaje es igual al voltaje. ¿Bien? Que es simple. ¿Ves? Acá se pone a ver. Voltaje, ¿con qué se relaciona? Voltaje por amperaje. Voltaje es amperaje, ¿sí? Amper, pongo acá. Amper sobre volt, ¿sí? Porque este pasa multiplicando resistencia por voltaje, amperaje sobre... El voltaje sería resistencia por amperaje, ¿sí? Por ejemplo. Entonces acá podemos hacer otro gráfico, son tres gráficos, ¿sí? Uno de resistencia, otro de voltaje sobre amperaje de resistencia. Si amper pasa para este lado, ponemos amper por resistencia, ese sería el voltaje, que es una multiplicación, sería una constante, sería algo así. R por B es igual a, perdón, R por A. Resistencia por amperaje es igual a voltaje, ¿sí? Es decir, que esto es una constante, ¿sí? Es una constante. Y es un gráfico con una constante, pero es una función constante. Y la otra sería
paso para despejar amperaje, me queda paso por el que está dividiendo, lo paso, lo paso dividiendo, paso multiplicando también. Y, a ver, paso este por acá. Y R pasa por B sobre R. B sobre R es igual a A. Bien, en este caso el gráfico sería como la ley de Ohm también, donde yo estoy calculando a partir de la relación entre voltaje y resistencia. Ahí están los dos gráficos. Un voltaje, este es voltaje, la ley de voltaje es resistencia por ampere, es una constante, y acá tenés amperaje, voltaje sobre resistencia. Es decir, que este triangulito intrínseco tiene tres leyes que subyacen. ¿Bien? Este, vol sobre R, que le da origen al ampere, y acá le ponemos, lo voy a poner bien acá, que sería este que está acá, que es la constante. ¿Por qué es constante? Porque el voltaje es amperaje por resistencia. Y resistencia por amperaje, algo así sería. Y le da origen al voltaje. ¿Sí? Esos serían los dos gráficos que subyacen a este. ¿Sí? Pero como estos dos son como que conjugan, esta es la ley principal. ¿Bien? Bueno, entonces se dan cuenta que acá surge todo. Un modelo matemático subyace en otras leyes. ¿Sí? Acá en este caso son tres. De las tres queda una que es intrínseca, que es la resistencia. En este caso la intrínseca es el amperaje y acá en este caso la intrínseca es el voltaje. ¿Bien? Pero todos los modelos matemáticos tienen algo en común. Todos están estudiando leyes naturales que están intrínsecamente en la naturaleza de los fenómenos que están estudiando. En este caso físicos. ¿Bien? Repaso. ¿Qué estudia la matemática? Las leyes, las relaciones que se dan con unidades que se van descubriendo en ese momento, ¿sí? Al igual que la ley de Newton, por ejemplo. La ley de Newton también es un gráfico donde se estudia el movimiento, cómo se relaciona con la gravedad. La segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, explica algo parecido a esto. Resistencia por amperaje, en vez de decir resistencia por amperaje, masa por aceleración. Y eso genera la fuerza, ¿bien? Entonces, también hay un gráfico donde explica todo eso, lo intrínseco, lo que se relaciona, lo que se multiplica, lo que la otra ley que subyace, etc. Entonces, cada modelo matemático da origen a las unidades, que eso está en el material, ¿bien? Y ahí surgen las unidades, tanto el Newton, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, como el voltaje y el amperaje acá. Bien, creo que acá ya más o menos pudieron entender un poquito cómo es esto de las unidades, de dónde salen, de dónde viene la información. La información viene de modelos matemáticos que se usaron experimentalmente. Bien, ojo, que la ley de Ohm no se puede demostrar con cualquier material. Creo que el material por excelencia es el cobre. Creo, no estoy seguro, habría que investigar con respecto a eso, pero habría que ver cuáles son las condiciones básicas con las cuales se demostró que la ley existe y con qué condiciones experimentales se dio, ¿sí? Porque no creo que sea en cualquier momento, ni con cualquier material, ni en cualquier circunstancia, se tienen que dar las condiciones. Al igual que la ley de Newton, es difícil de demostrar, pero imagino que habrán hecho un experimento que más o menos vaya acorde con eso. Bien. Bueno, acá estamos con la clase número 1, unidades 1. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios de conversión de unidades. Vamos a trabajar un poquito con voltaje amperaje, vamos a hacer un par de cambios de variable. Y vamos a hacer otro gráfico más acá para mostrar un poquito el dibujito anterior. Vemos el tema de kilómetro por hora o metro por segundo, así trabaja un poco con velocidad para que ustedes vean cómo las unidades se van relacionando y de ahí surgen esos números que vemos con unidades que no entendemos qué son, pero ahora sí más o menos tiene una noción un poco más amplia del tema, más conocido con kilómetros por hora, metro por segundo, que es más común en la cotidianidad de cualquier persona. Entonces voy a hacer ejercicios con eso de conversión de unidades para que no se le haga tan difícil. Bien, corto y simple. Bueno, seguimos con unidades, conversión de unidades. Acá cambié un poco los ejercicios. Estamos viendo la ley de Ohm, la resistencia, los amperes, cómo esto se relaciona, cómo esto da origen a las unidades. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, de unidades. Por ejemplo, si analizamos rápidamente, lo voy a marcar con verde para que sea mejor. Si analizamos rápidamente, acá tenemos minutos y acá tenemos segundos. Es decir, ¿qué es lo que va a demostrarnos este gráfico? ¿Qué información nos va a dar? La relación, la proporción, la relación, la fracción de minutos sobre segundos, ¿sí? Y eso como origen nos da las horas. Es decir, que este es un gráfico de las horas, ¿sí? Nos va a dar como intrínseco las horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo. Es decir, que el tiempo se puede graficar y se puede medir. Bien. Entonces ahora vamos, más allá que ya sabemos que
el eje XY es una herramienta matemática que se puede usar de forma general. En este caso no se está usando de forma general, no estamos haciendo XY solo, sino que hay unidades implicadas, relacionadas. Es decir, que es un fenómeno físico. En este caso es físico porque el tiempo se mide y se estudia en física. Y vamos a hacer una conversión de unidades para que vean de dónde viene todo esto, ¿no? Si a vos te dicen, convierta 5 horas en minutos, ¿sí? Si una hora son 60 minutos, ¿cuántos minutos van a ser 5 horas? Fácil, 60 por 5, 6 por 5, 35 son 3600 minutos, ¿sí? 6 por 5, 30, 3000 minutos, ¿bien? Pero ¿cómo lo hacemos acá? Vamos a hacer así. 5 horas, ¿cómo lo demuestro esto, no? ¿Es igual a qué? Bueno, vamos a hacerlo de dos formas. Voy a mostrarles las dos formas para que lo vean distintas formas, así no se quedan sin ideas. Se puede hacer regla 3 simple. En este caso, como es una sola conversión, se puede hacer con regla 3 simples. Si una hora son 3600, bueno, si una hora son 60 minutos, ¿sí? 5 horas, ¿cuántos minutos son? Entonces 5 por 6, 30. Dividido 1, 30. 6 por 5, 30, ¿sí? Pero 30 más 0 son 300 minutos. ¿Bien? Entonces 5 horas es igual a 300 minutos. Ahora, si vos querés saber cuántos segundos son, bueno, acá hicimos 6 por 5, 30, ¿no? Nada más. Pero porque ya sabemos que una hora son 60 minutos, así que multiplicamos 6 por 5, 30. ¿Bien? Le agregamos el cerito y ya está. 65, 0 y ya está. Bien, eso sería simple. Regla de 3 simple es esto. Esto es regla de 3 simple. Regla de 3. Con esto podemos sacar cuando son una conversión sencilla. Si tengo 5 horas o al revés. Si tengo los 300 minutos, te dicen, ¿cuántas horas son 300 minutos? Bueno, ahora tenés que hacer la operación inversa. Inversa. Es decir, 300 minutos dividido 60. 60 minutos. ¿Sí? Porque antes era 5 por, ahora 300 dividido esto, ¿sí? 300 dividido esto me va a dar 5. Igual a 5 horas. Minutos se van con minutos y me quedan horas. ¿Sí? 306 por 5, 30. ¿Sí? Poneme con la calculadora, si no, hagan el cálculo para sacarse la duda. Se las muestro acá. 300 dividido 60 me va a dar 5. ¿Bien? Bueno, entonces ahí ya sabemos que la regla de 3 nos sirve para hacer conversiones de unidades simples. Cuando es una sola unidad. Cuando son dos unidades, ahora vamos a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más complejo. Bien, vamos a hacer esta conversión, otro segundo ejemplo más para que quede claro. ¿Sí? 15 horas. 15 horas. Bien. Ahora, como hicimos en, si una hora son 60 minutos, vamos a hacer 15 horas, lo pasamos en minutos. ¿Sí? Si una hora son 60 minutos, 15 horas, ¿cuántos minutos son? ¿Sí? ¿Cuántos minutos son? 15 por 60. 15 por 60 son 6 por 5, 30, me llevo 3, y 6 por 1, 6, más 3, 9. Son 900 minutos. ¿Sí? Es decir, que son 300, 300 y 300. 5, 5, 5. 3 por 5, 15 son 300, 600, 900 minutos. 900 minutos. ¿Sí? Está bien. 6 por 5, 900 minutos. Bien, lo vamos a hacer mentalmente. Pero bueno. Entonces 15 horas es igual a 900 minutos. Bien. Y ahí respondimos. Ahora, si la queremos al revés, para que ustedes tengan las dos formas y no se queden con la duda, decir, bueno, ¿cómo hago para hacer la inversa? Bueno, si te dicen cuántas horas son 900 minutos, vos ya sabés que 5 horas son 300 minutos y va a ser siempre así, porque el tiempo en ese sentido no se cambia. 900 son, ¿cuánto? 15 horas son 5, 5, 5, 15, 5 son 300, 300, 600, y 5 más son 900. Es decir que 900 dividido 60 minutos es igual a 0 minuto con minuto, te queda 15. ¿Sale una cuenta? Hacemos lo mismo que hicimos un rato.
900 minutos dividido 60 minutos, que es lo que vale una hora, 15. Bien. Bueno, ahí estamos con las conversiones simples. Ya saben cómo se hace la regla de 3. Tengo una hora, 60 minutos. ¿Cuánto es esto? Si te piden, por ejemplo, voy a ir un poquito más allá. Te dicen 5 horas, pasalas a segundos. A segundos. Ah, bueno, entonces si una hora son 60 minutos y 60 minutos son 3600 segundos, entonces 5 horas es igual a ¿cuánto? 5 horas por 3600. Ahí tienen que multiplicar por 3600 dividido ¿cuánto? 60. ¿Sí? Borramos una hora y te queda 5 horas dividido 3600 y dividido 60 nos va a dar los minutos. Si lo dividimos por 60 nos va a dar los minutos. Si lo dividimos por 1, 3600 dividido por 1, no nos va a dar nada, ¿sí? Porque 5 por 3600 dividido 1 te va a dar 5 por 3600, ¿sí? Son la cantidad de segundos que son 5 horas. 5 horas por 3600 te va a dar la cantidad de segundos. Si yo esto lo multiplico, te va a dar segundos. Si yo lo multiplico con este, te va a dar los minutos. Así que, ¿cuál es la idea? Que si me piden segundos, 5 horas yo las multiplico por 3600 y ya está. Porque lo divido por 1, que es una hora. ¿Bien? ¿Se entiende? Los 60 lo obviamos. Para saber cuántas horas son segundos, multiplicamos. Si queremos saber cuántos minutos, multiplicamos por 60. Multiplicamos por 3600 para saber los segundos, multiplicamos por 60 para saber los minutos, que es en una hora, y nada más, ¿sí? Después hacemos la inversa, dividimos, ¿sí? El resultado dividido por, ya sea minutos, ya sea segundos, si queremos segundos, ¿bien? Vamos con la conversión de kilómetros por hora, pero vamos a hacer una doble conversión, porque acá estamos haciendo conversiones simples, y de regla 3 por un lado y a la inversa. Corto un cachito, borro esto, y ahí hago otro gráfico de kilómetros por hora, y vemos los ejercicios. Bueno, seguimos con la última partecita de conversión de unidades. Vamos a hacer conversiones de unidades doble conversión de unidades, ¿sí? Hice el gráfico de metros por segundo, para que se ubique, ¿bien? Es otro gráfico distinto al de la ley de Ohm y distinto al de las horas que vimos antes, que yo puse minutos y segundos y intrínsecamente aparecían las horas, ¿bien? Acá intrínsecamente aparece el kilómetro, 1000 metros, 3600 segundos, que sería una hora, ¿sí? En cierta forma, 1000 metros es un kilómetro, así que sería 1 kilómetro por hora, sería acá. Bien. Intrínsecamente aparece 1 kilómetro por hora, que sería que 1000 sobre 3600, ¿sí? Es 1. Así que bueno, son 1 kilómetro entre 1600, que son una hora, 2 horas, 3 horas, 2000 metros, 3000 metros. Bien. Intrínsecamente aparece kilómetros por hora, pero ¿cómo se mide esto? 1000 dividido 3600, ¿sí? 1000 dividido 3600, que serían 3,8. 1000 dividido 3600 te va a, bueno, 1000 dividido 3600 te va a dar 0,27. Constantemente 0,27. ¿Bien? Por eso es constante. Pero intrínsecamente ustedes saben que 1000 metros, ¿sí? Como acá, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Y una hora es igual a 3600 segundos, ¿sí? Como para que vean que hay una igualdad de unidades acá, que intrínsecamente están dando vuelta. ¿Bien? 1 kilómetro, 1000 metros, una hora, 3600. Es decir que por cada punto que va pasando acá es 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora. Bien. Entonces, vamos a hacer una conversión teniendo en cuenta este gráfico que nos da un montón de información y que nos ubica. Fíjense también otro detalle. Acá están las unidades, como ya les vengo enseñando. Hay una relación entre las unidades. En este caso son metros por segundo, que esto es igual a velocidad media con la que se mueve un objeto, ¿sí? La velocidad media es una unidad universal. Es la que se usa para medir los newton. ¿Por qué? Porque el newton es una de las últimas unidades que se descubrieron y se inventaron, donde tiene el sistema de MKS, son metros barra kilogramos, que es masa, ¿sí? Barra segundos. Y si ustedes se dan cuenta que segundos y metros son metros por segundo, que es velocidad media. Si esto que está acá es velocidad media. Entonces sería la relación de la velocidad media con respecto al peso del objeto o siendo atraído sobre la gravedad, ¿no? Centro de la Tierra, gravedad. Bien, esta es una de las unidades más complejas porque tiene 3 unidades relacionadas, ¿sí? Intrínsecamente hay como 6, 9 unidades porque son 3 metros por kilogramo por segundo,
kilogramos masa, masa por aceleración. La masa por aceleración que está con la gravedad y la velocidad es la unidad intrínseca que estamos estudiando ahora. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. 100 kilómetros. Vamos a pasar 100 kilómetros por hora. Porque ahora le damos las horas. Qué horrible que estoy escribiendo. Estoy escribiendo horrible. 100 kilómetros por hora. Bien, lo vamos a pasar a metros por segundo. Metros por segundo. ¿Está? Entonces, 100 kilómetros por hora. Como acá. ¿Cómo lo pasamos? Punto. Se pone punto, no se pone igual. ¿Sí? Se multiplica. Por. Tenemos que poner la unidad de igualdad con metros por segundo y la unidad de igualdad de horas y segundos. ¿Sí? Como vieron acá, 3600 equivale a una hora. Por eso lo puse. Y esto equivale a 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, 100 kilómetros, yo quiero pasar los kilómetros a metros. Entonces voy a poner acá, 1000 metros es igual a ¿qué? A 1 kilómetro. Para que yo pueda sacarme el kilómetro encima. Y las horas las tengo que pasar acá arriba. Para que yo las pueda sacar. Entonces, si una hora es igual a 3600 segundos. Por eso puse el gráfico acá. Para que se den cuenta que intrínsecamente esto que está acá es 1 kilómetro por hora. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la doble conversión? 100 por 1000 por 1, ¿bien? Y nos sacamos las horas de encima y los kilómetros. Entonces nos queda metros segundos. Entonces 100 por 1000 metros por 1, solito, sobre 1 por 2600, que serían 3600 segundos. Y eso nos va a dar que 100 por 1000, le agregamos 2 ceros a 1000, que serían 10.000 por 1, 10.000. ¿Sí? Lo chequeamos con la calculadora por si la duda, pero le agregamos 2 ceros a 1000 y ya está, ¿no? Son 10.000. 10.000, sí. 100 por 1000. 10.000, 100.000, perdón. Era 100.000. 100.000 por 1, 100.000. Divido 3600, siempre hay que chequear por si la duda. Entonces 100.000 dividido 3600 nos va a dar 27,77. Entonces 100 kilómetros por hora es igual a 27,77 metros por segundo. Y esta sería una doble conversión de unidades. Para que vean. Bien, les mencioné a Newton porque en el material también vamos a trabajar un poco eso. Y también se ve un poco la aceleración. Yo les muestro un gráfico ahí medio rapidongo, como para que tengan una noción un poquito más amplia. Y bueno, conversión de unidades, 100 kilómetros pasamos a metros por segundo, hicimos una doble conversión, como vieron acá, como repasito, ponemos la unidad que vamos a pasar, ¿sí? Los 100 kilómetros por hora, ponemos los metros por segundo, o lo queremos pasar a metros, ¿sí? Ponemos la unidad de medida de igualdad, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, eso es lo que estamos poniendo ahí, y una hora es igual a 3600 segundos. Entonces acá nos queda metros por segundo, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de buscar. Entonces pasamos de kilómetro por hora a metro por segundo. Y pusimos las dos igualdades, multiplicamos, cancelamos. Ojo con esto. Esto depende, si nos piden al revés, la inversa de esto, pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tenemos que dar vuelta a esto. Esto lo tenemos que dar vuelta y esto lo tenemos que dar vuelta. Fíjense, se lo voy a prender acá abajo para que lo vean. Supongamos igual 27,77 metros por segundo por rayita. Los metros paso a 1 kilómetro, ¿bien? Acá kilómetro está abajo y acá está arriba, porque yo quiero pasar de metro a kilómetro. Y 1000 metros lo pongo abajo, para que el metro y metro se vaya. Ya tuve que dar vuelta. Los segundos los tengo que poner acá, 3600 segundos, y abajo pongo una H, y acá está abajo, acá está arriba. Entonces, siempre voy a tener que dar vuelta a las unidades según lo que me convenga. Segundo se va con segundo y ahí hago la operación. Uy, perdón. Y ahí hago la operación. la pasión se me vuelve el marcador. Entonces ahí hacemos la conversión y ya está. Bien, no se la voy a hacer toda porque no me va a alcanzar la pizarra. Pero para que tengan una idea de que tenés que plantear las unidades al revés. ¿Sí? Tenés que dar la vuelta para poder encajarlas. Y obviamente cuando calcules todo te va a dar 100 kilómetros. Te va a dar 999,999. Bueno, te va a dar eso. Bien. 27,7 por 1 por 3600 dividido 1000 y ya está. Bien, bueno, ahí está la conversión de unidades 2, doble conversión. Ya vimos
Vimos qué es un gráfico, qué diferencia hay de un gráfico simple con un gráfico con unidades de medida. Vimos que es una unidad de medida, las relaciones simples, ahora vimos las relaciones dobles, etc. Todas son relaciones, todos son modelos matemáticos, todo se usa en la matemática. Es impresionante, pero la matemática está en todos lados. Así que bueno, gente, nos vemos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la clase número 2.